Pero difícil, o sea, ya desde viéndolo desde este punto de vista pandemia es difícil, pero me gustaría igual saber cómo ha sido antes, cómo fue su desarrollo en el ministerio antes, cuándo inició, cómo se han desarrollado el año y de su inicio hasta la actualidad, obviamente, cuánto tiempo llevan, a eso me refiero. Cuéntenos un poco más de eso, antes de pandemia, ¿cómo era? Vale. Un poco acerca de cómo fue el llamado y todo, ¿no? ¿A eso te refieres? Vale. Bueno, mira, nosotros hemos cumplido 28 años de matrimonio, para que te hagas una idea. Eso es fácil porque eso a nosotros también nos ayuda nos sirve de guía para decir que llevamos 28 años de ministerio, porque prácticamente empezamos en el ministerio apenas nos casamos. Entonces ya nos llevamos un camino recorrido. Estuvimos 4 años en Calbuco, unos 11 12 años en Temuco y luego ya hemos venido aquí a España como misioneros. Entonces ha sido no una cosa improvisada, no sé si me explico, no es que un día nos levantamos y ya, no, no. Ha sido un trato de Dios desde muy joven, en mi caso desde los 17 años, que Dios me llamó, ¿no? Y puso esa carga por España y luego Sara lo que hace es sumarse un poco también a este llamado. Pero de los 17 hasta los 38 que nos vinimos pasaron 20 años, ¿no? Hasta que Dios nos trajo aquí a España, ¿no? Como misioneros, donde ya llevamos 12 años vamos a cumplir 12 años ahora en el mes de mayo, 12 años como misioneros. Entonces ha sido todo un trato del Señor, donde Él ha estado trabajando nuestras vidas, trabajando nuestro carácter, complementándonos como matrimonio también, ¿no? Trabajando en lo que es nuestra relación matrimonial, nuestra madurez como pareja, de tal manera de poder enfrentar un desafío de esta índole, ¿no? Obvio que cuando uno está en esos procesos de separación, de preparación, uno no lo ve, uno lo ve como una pérdida de tiempo, a veces uno lo ve como, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, estoy, qué sé yo, al final del mundo, allá abajo, al final de Chile. Señor, si tú me llamaste para aquí, para allá, uno está lleno de preguntas, pero lo que uno no sabe es que lo que Dios estaba haciendo era preparando nuestra vida, dándonos herramientas, capacitándonos, formando nuestro carácter. ¿Para qué? Para poder enfrentar desafíos como los que enfrentamos aquí en España como misionero ya en el campo, ¿no? Así es que ha sido, hay un largo trecho, ¿no? De caminar, de experiencia, de trabajo, y siempre gran parte relacionado con obras pioneras, ¿no? De plantar, de formar gente, discipular, etcétera. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí, lo seguimos haciendo aquí con la ayuda del Señor. No sé si he respondido a tu pregunta o si quieres algún detalle más, te lo puedo Sí, demostrar. o sea, me gustaría este detalle de los ministerios que han plantado en España. Ese detalle a mí me interesa mucho, de esa Vale. forma del campo. Sí. Bueno, mira, aquí en España, cuando nosotros llegamos, hace 12 años, nosotros llegamos para trabajar con una iglesia local, que no tenía pastor esa iglesia, entonces nosotros fuimos aceptados allí como pastores aquí en la iglesia. Dios nos trajo para pastorear una iglesia. Al cabo de 2 años, la relación con esa iglesia se termina, se acaba, y nosotros en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a Chile o nos quedamos aquí en España? Y si nos quedamos, Señor, ¿para qué nos quedamos? Porque nosotros vinimos aquí a trabajar con una iglesia, a apoyarla. Y ahí es cuando el Señor nos habla que debemos quedarnos, que debemos mantenernos aquí. Durante un tiempo, después de eso, lo que hicimos fue colaborar con una iglesia, otra iglesia establecida, pero ya no como pastores titulares, sino como ayudantes del pastor de allí. Ese pastor, viendo nuestro trabajo, viendo un poco nuestro perfil, nos invita a trabajar aquí en Pamplona específicamente. Él tenía, en ese momento la iglesia de él tenía unas 400 y tantas personas, estaba en pleno auge de crecimiento y necesitaba que se le echara una mano. Dentro de lo que él nos proponía es apoyar, echar a andar un instituto bíblico, ayudarle un poco en los quehaceres, etc. Con él estuvimos casi un año trabajando. Y cuando estábamos trabajando con él, bueno, antes de eso, yo me había involucrado en el tema de plantación de iglesias acá en España. Algo que no se estaba dando de manera oficial. Y sonaba hasta como raro, porque era muy extraño, pero gran parte de las congregaciones en España no estaban por la labor de plantar más iglesias, sino que mientras sobrevivieran, ya más que contentos, ¿vale? Y si llegaba gente y crecían, mucho más contentos todavía.
Entonces nosotros nos reunimos, recuerdo, unos pastores y nos pusimos a trabajar en plantar iglesia y plantamos una iglesia junto con los pastores en una localidad ahí al lado de Bilbao, en Baracaldo. Pero acto seguido, cuando yo llego aquí a Pamplona, ya estaba involucrado en ello, empecé a trabajar con este pastor, empezamos a trabajar con él, a ayudarle, y Dios empieza a poner, bueno, la carga en nosotros, comienza a dirigirnos, al final nos apartamos camino, en el buen sentido de la palabra, porque veíamos la necesidad de plantar una iglesia. Si estábamos trabajando en plantación de iglesia, entonces dijimos, bueno, habrá que plantar, porque no podemos hablar desde la teoría, hay que hacerlo de la práctica. Para eso ese desafío era impensable, porque para un chileno venir a España y plantar una iglesia no es como plantar una iglesia en Chile. Es decir, yo dentro de mi contexto en Chile, vale, lo podemos hacer, porque tenemos, económicamente se puede, las estrategias las conocemos, el medio, pero aquí era totalmente desconocido y además era carísimo, es carísimo. Y entonces nos mirábamos y como Pedro, Juan y Pedro dirían, no tenemos plata ni oro, y lo que tengo te damos, y lo que teníamos era muchas ganas de poder hacerlo. Y así es como comenzamos en Berriozar, la iglesia que tenemos ahora aquí plantada. Empezamos a trabajar allí. Y Dios los empezó a guiar, comenzó a proveer de una manera milagrosa, ¿no? Me recuerdo que uno de los primeros milagros es un misionero canadiense que ya nos conocía por el tiempo que llevábamos trabajando, y nos dice: Johnny, así que vas a plantar una iglesia en tal lugar, en Berriozar. Sí, bueno, yo te voy a regalar 50 sillas, 3 mesas y un púlpito, me dice. Wow, yo digo, mira, ya tenemos silla, mesa y púlpito. No teníamos ni lugar ni nada. Y además me dice, te voy a regalar 1 año de alquiler. Así que búscate un local que valga 600 euros mensuales y yo te lo voy a pagar por 1 año. Bueno, con eso ya no nos podíamos echar para atrás, así que tiramos para adelante. Y de verdad que fue un paso de fe, porque dicho sea de paso, cuando iniciamos ese proyecto nosotros no sabíamos de qué íbamos a vivir nosotros. Es decir, en ese momento estaba asegurada la iglesia, que tenía un local y tenía infraestructura, pero nosotros no sabíamos de qué íbamos a vivir. Y Dios comenzó a proveer también para nuestra mantención. Entonces, bueno, por un lado empezamos a trabajar en ello, ¿no? Con la plantación de la iglesia. Luego también a nivel de distrito, ya estaba involucrado en lo que es la plantación de iglesias, estábamos apoyando. Yo estaba involucrado también con el tema de los jóvenes, y fue una de las cosas que yo había colgado en Chile. Yo ya había aparcado ser líder de jóvenes, porque en Chile te jubilan con 36, 37 años, ya tú ya lo acabas. Y aquí me reciclaron con 39 años, imagínate, yo decía, ¡guau! Vuelta lo mismo. Pero bueno, ahí estuve, yo creo que 10 años creo que estuve con ellos, y durante 10 años lo que hicimos fue preparar todo el liderazgo, formar el liderazgo, unir a las diferentes iglesias, porque aquí lo que existe es mucha autonomía, mucha independencia de las iglesias. Entonces lo que hice fue trabajar con los líderes juveniles, formar un equipo con ellos, y prácticamente estuve 9 años con un 30-40% de ese equipo trabajando, y que fueron los que luego yo, cuando me retiré, quedaron allí hasta el día de hoy. Algunos de ellos siguen liderando el grupo de jóvenes a nivel de fraternidad. Me jubilé a los 40 y tantos años, 48 o 49 años, me jubilé de líder de jóvenes, así que hay esperanza para los que tienen más de 45. Bueno, cosas así, ¿no? Qué sé yo, también el tema de que la plantación de iglesia, estábamos plantando iglesia, por decirlo, en 10, 11 años aquí en el norte de España abrimos unos 40 locales, por decirlo, ¿no? Más o menos por allí, nuevos, y el tema era que los obreros, las asambleas de Dios, no les quería dar credenciales porque no tenía los estudios bíblicos. Entonces, ¿qué hicimos con este pastor que me invitó a trabajar aquí a Pamplona? Como ya teníamos un poco de formación de instituto bíblico, ya teníamos la estructura media en pañales, entonces lo que hicimos fue, nos miramos a la cara y dijimos, bueno, ¿qué tal si ponemos un instituto bíblico como una extensión del seminario de las asambleas que está aquí en Córdoba, en el sur? Ponemos una extensión de ellos, trabajamos con ellos y preparamos nuestros obreros. Así que así fue como hace 5 años atrás, si no calculo mal, 5 o 6 años atrás, abrimos lo que se llama Aula Abierta Norte. Y hicimos todo el tema, todos los trámites, y estamos dando clases. Ambos ahora somos maestros de allí. Bueno, yo fui socio fundador, por decirlo, con Juan Carlos, que es otro pastor, y hemos abierto también el tema del aula, donde hay obreros preparándose que luego pueden recibir sus credenciales para pastorear las obras que se están levantando.
Eso es un poco a grosso modo, ¿no? Grosso modo. Sara ahora es la encargada de las escuelas dominicales aquí en el norte, ya llevas ¿cuánto? ¿2 años? Sí. Bueno, 2 años trabajando. Así que ahí estamos a nivel de fraternidad y a nivel local también trabajando. Ah. Entonces, Que, como dime. recapitulando un poquito, entonces como su ministerio ahora está avanzando, ¿no es cierto? Como ya nos contaron, han abierto hartas cosas, en especial el Instituto Bíblico. Supongo que ahora están online en el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Como por Zoom. ¿Cómo en eso le ha costado? ¿Cómo ha sido? Porque al menos acá también teníamos como una especie de mini instituto bíblico en la iglesia, que se llama Escuela de Liderazgo, por ejemplo. Y claro, igual fue como un desafío como poder tomarlo y llevarlo bien. ¿Cómo se lo tomaron ahí? Es que hay que adaptarse, yo creo que una de las asumirlo y online, y se acabó. Yo el otro día tenía que dar evangelio sinóptico y yo ya me había hecho el ánimo, tomé aire y dije, vale, de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Con un break al mediodía para comer y por Zoom, y intentar hacerlo lo más didáctico, entretenido que se pueda, porque hay que cumplir con las horas pedagógicas. Es una paliza porque son muchas horas, pero el obrero necesita prepararse, al menos tener el contenido y la acreditación de los créditos, entonces, pero había que asumirlo. Claro. Y una cosita, como yendo un poquito hacia atrás, es que nos habían dicho de que su llamado fue como bien pasivo, así como mientras ustedes estaban como haciendo sus cosas en la iglesia, mientras como trabajaban y vivían, como que les fue llegando como el llamado poco a poco. ¿Me equivoco? A ver, lo que pasa es que hay como varias etapas. Con 17 años, yo estaba en la iglesia de mi padre en Temuco. Mi papá es el pastor de la iglesia Pueblo Nuevo, ahí en Temuco. Se llama Pueblo Nuevo por la zona, pero también le dejaron el nombre, ¿vale? Juan Mella es mi padre. Y un día, yo siempre recuerdo, en 7 años pasó un misionero, Alfredo Schir, era un misionero que estaba aquí en Madrid, en España, y estuvo hablando allí acerca de la necesidad que había. Entonces yo recuerdo que en ese culto dije, bueno, yo me apunto, si hay necesidad yo quiero ir. Lo hablo con mi padre me dice, bueno, tienes que estudiar en el Instituto Bíblico para poder irte y ejercer algún ministerio. Entonces yo lo que hice fue estudiar el Instituto Bíblico. Claro, yo cuando estudié el Instituto Bíblico y terminé, yo dije, ahora todo el mundo me va a querer enviar ahora a España porque saben que yo quiero ir a España. Pues no, me mandaron a Calbuco, me explico, es decir, nadie me tomó en cuenta y no me pescaron, así literalmente, en un buen chileno, ¿no? No me pescaron a Calbuco, así que nos fuimos allí. Luego los 4 años que estuvimos en Calbuco, volvimos a Temuco. Yo dije, ahora sí, esta cosa ahora ya me tomarán más en serio. Pues no, nos mantuvieron ahí en Temuco, ¿no? Y estando en Temuco, cuando estábamos a esas alturas, pasaron los años. Imagínate que fueron 11, 12 años ahí en Temuco. Ya con Sara yo lo había conversado, habíamos hablado ciertas cosas, pero ya yo asumí que, en cierto momento asumí que el llamado a misiones o el llamado a España había sido como el pretexto de Dios para llamarme al ministerio, nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Trabajar, servir, aprender, adquirir herramientas, hacer lo que nos viniese a la mano, a nivel de misiones, a nivel de instituto bíblico, de esto, de aquello, fuimos acarreando. Y nosotros yo ya había aparcado el tema y no lo habíamos vuelto a tocar. Cuando estábamos en el año 10º de la iglesia, más o menos, nosotros empezamos a sentir que ya el tiempo se agotaba. Pero ¿para dónde ir? ¿Qué íbamos a hacer? ¿No? Si dejábamos esa iglesia, ¿qué? ¿Abrimos otra? Era una de las preguntas que nos hacíamos. Y fue en ese contexto, cuando yo voy a Santiago a una reunión del presbiterio general, porque yo era superintendente del distrito, me tocó estar allí, y Carlos Campos, que en aquel entonces era el encargado de misiones a nivel nacional, dice, a fin de año, a principio del próximo año, eso era marzo, así que en febrero del próximo año, estamos planificando un viaje a España, dice. Y fue una cosa aquí adentro, ¿no? Yo le digo, bueno, apúntame a mí que me gustaría ir. Eso fue todo lo que digo. La cosa es que después, durante el transcurso del tiempo, ya Dios fue hablando más fuerte, que nos necesitaba, que nos quería aquí en España. Y una de las cosas que yo le dije, pero señor, yo ese tema yo ya lo aparqué, ¿no? Yo ahora estoy contento y feliz aquí en casa, con iglesia, como profesores, porque ambos somos profesores, haciendo clases con los niños, estamos contentos. Pero bueno, si tú quieres llevarnos, allá tú haz lo que tengas que hacer. Y fue así como el Señor fue generando todo y nos trae a España.
no, ahí te lo resumí.